Judas, el traidor que caminó entre sombras. Soy un viajero del tiempo. He visto cosas que nadie debería presenciar. He caminado entre las sombras de los momentos más oscuros de la historia, y hoy les contaré la historia de un hombre cuya codicia y desesperación marcaron el destino de un reino y el curso de la humanidad. Judas Iscariote. Estuve allí, y lo vi todo, desde la primera mirada a aquel que sería traicionado, hasta el instante final en que el peso de sus decisiones lo llevó al abismo de la desesperación. Recuerdo cómo Judas caminaba entre la multitud, sus pasos medidos, su mente calculando cada movimiento. La oportunidad se presentó disfrazada de promesa, envuelta en un brillo de monedas que lo llamaban más fuerte que cualquier otra cosa. El oro, el metal frío y reluciente, parecía tener vida propia en sus manos. Recuerdo el instante exacto en que lo tomó, cómo sus dedos temblaron no por miedo sino por anticipación. Cada moneda caía en su palma como si sellara un pacto invisible, un contrato con su propia ambición. Era hermoso el engaño que se desplegaba ante él. Jesús hablaba, enseñaba, sanaba, y Judas lo observaba con ojos que ocultaban otra intención, un plan oscuro que solo él podía ver. La tensión crecía en el aire, invisible pero palpable. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo, y lo hizo. Con cada paso que lo acercaba a los soldados, su corazón latía con fuerza, mezcla de emoción y terror, mezcla de poder y culpa anticipada. El encuentro en el huerto fue silencioso pero cargado de presagio. Judas se acercó, y con un gesto que parecía natural, señaló al hombre que la multitud buscaría. Sentí cómo la energía del lugar se transformaba en sombra, cómo la traición se manifestaba con un simple contacto. Los soldados obedecieron, y Judas retrocedió, dejando que el acto que había planeado comenzara a tomar forma. Fue un momento de pura precisión, calculado hasta el último detalle, y aún así, la culpa comenzó a filtrarse por sus venas. Después de entregar vino la soledad. La moneda que antes parecía un premio ahora era un peso insoportable. Caminaba por los pasillos del palacio, por las calles desiertas, viendo rostros que no sabía si condenaban su acción o simplemente reflejaban el mundo que había cambiado para siempre. La codicia había satisfecho un deseo momentáneo, pero la desesperación había empezado a devorar su mente. Cada sombra parecía acusarlo. Cada susurro del viento le recordaba lo que había hecho. Las noches eran las peores. Me acerqué a él mientras se escondía en la oscuridad, evitando miradas y pasos. Cada reflejo de luna le mostraba un rostro que no reconocía, el suyo propio, marcado por la traición. La sensación de inevitabilidad lo envolvía. No había retorno posible. Todo el oro del mundo no podía borrar lo que había hecho, ni tampoco los rumores de aquellos que habían visto su pacto con los soldados. Y entonces llegó el momento final. El colgamiento. Lo vi subir al lugar donde la desesperación se convertía en realidad. Cada movimiento era una lucha contra la aceptación de su destino. Cada respiración un recordatorio de lo que había traicionado. Sus manos temblaban, no solo por miedo físico, sino por el peso invisible de sus acciones. Cuando el cuerpo cedió, la sensación de vacío y silencio llenó el espacio. El final fue crudo, directo, aterrador en su absoluta soledad. Nadie estaba allí para salvarlo. Nadie podía deshacer lo hecho. La historia no termina con su muerte. Hay quienes dicen que su alma se convirtió en un errante, un espíritu que deambula cargando el eco de sus decisiones. Lo he visto, a través del tiempo, caminando entre las sombras de los siglos, recordando cada moneda, cada gesto, cada instante en que eligió el camino de la traición. Es una figura marcada por la codicia, el miedo y la desesperación, un recordatorio de que incluso los actos más calculados pueden consumir al que los ejecuta. Yo, como viajero del tiempo, he presenciado sus pasos, sus decisiones, su caída, y puedo decirles que Judas no fue solo un traidor. Fue un hombre que permitió que su ambición y su miedo definieran su destino y que pagó el precio más alto que cualquiera podría imaginar. Su historia es un espejo oscuro. Muestra lo que ocurre cuando la codicia y el temor se mezclan, cuando un corazón se endurece frente al bien y se rinde al poder. A lo largo de mi viaje, he visto que la traición deja un rastro. Los ecos del oro que Judas tomó siguen resonando en cada acto de deslealtad, en cada sombra que camina entre
La luz recordando que incluso los planes más calculados pueden terminar en abismo. La historia de Judas Iscariote no es solo la de un hombre que entregó a otro, es la de alguien que vivió y murió con el peso de sus decisiones, y cuya leyenda errante sigue enseñando sobre la ambición, el remordimiento y el terror que pueden hacer del corazón humano. Comparte y regálame un like.